¿Qué pasaría si un bebé de un millonario solo pudiera encontrar la paz en los brazos de una mujer desconocida? Esta es la historia más conmovedora que he escuchado en mucho tiempo. Un bebé que no dejaba de llorar, un padre desesperado y una mujer que cambiaría sus vidas para siempre. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te emocionará hasta las lágrimas. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. El llanto desgarrador del bebé resonaba por todo el piso de maternidad del Hospital General de Pachuca. Llevaba 3 horas llorando sin parar, y los médicos ya no sabían qué más hacer. Las enfermeras se turnaban para intentar calmarlo, pero nada funcionaba. Su llanto era tan intenso que otros pacientes comenzaban a quejarse. El pequeño, de apenas 2 días de nacido, parecía inconsolable. Los doctores revisaron una y otra vez si tenía algún dolor, alguna molestia física. Todo estaba normal, pero el bebé seguía llorando como si su alma estuviera rota. Las medicinas para el cólico no habían servido de nada. Ni los biberones, ni los arrullos, ni las canciones de cuna. Era como si algo profundo en su interior le causara una pena que no podía expresar. El sonido de su llanto se había vuelto tan familiar que hasta los visitantes del hospital lo conocían. Parecía que ese pequeño ser había llegado al mundo cargando una tristeza inexplicable. Santiago Díaz permanecía de pie junto a la cunita, con los ojos rojos de tanto llorar y la barba de varios días sin afeitar. Sus manos temblaban cada vez que intentaba cargar a su hijo. Era un hombre exitoso, dueño de varias empresas en Pachuca, pero en ese momento se sentía el más inútil del mundo. «¿Por qué no puedo consolarte, mijito?», susurraba con la voz quebrada. Su traje de seda italiano ahora estaba arrugado y manchado de lágrimas. Los empleados de sus compañías lo buscaban desesperadamente, pero él había apagado el teléfono. Nada importaba más que ese pequeño que no dejaba de sufrir. El dinero, el poder, las propiedades, todo se sentía vacío ante la impotencia de no poder calmar a su propio hijo. «Tu mamá sabría qué hacer», le decía al bebé entre sollozos. Ella tenía esas manos mágicas que todo lo curaban. La muerte de su esposa Esperanza durante el parto había sido un golpe devastador para Santiago. Ella había muerto de complicaciones inesperadas justo después de dar a luz. Los doctores dijeron que había sido una hemorragia imposible de controlar. Santiago recordaba sus últimas palabras. «Cuida a nuestro bebé, amor. Prométemelo». Y ahora, 2 días después, se sentía fracasando en esa promesa. Su esposa había sido enfermera antes de casarse con él. Tenía esa conexión natural con los niños. Siempre decía que los bebés podían sentir el amor a través de las manos. «Los niños saben quién los ama de verdad», solía repetir cuando visitaban a los sobrinos. Santiago se preguntaba si su hijo podía sentir su desesperación, su dolor, su miedo. «¿Será que estoy tan roto por dentro que no puedo transmitirte paz, mijito?». Las enfermeras ya no sabían qué decirle a Santiago para consolarlo. La enfermera jefe, doña Carmen, una mujer mayor con 30 años de experiencia, nunca había visto un caso así. «Don Santiago, a veces los bebés sienten cuando algo no está bien en casa», le había dicho con cariño. «Su hijo extraña a su mamá, igual que usted». Pero esas palabras, aunque dichas con buena intención, solo aumentaban la culpa de Santiago. Se sentía responsable de la tristeza de su hijo. «¿Y si nunca lo puedo hacer feliz?», pensaba mientras observaba al pequeño retorcerse en la cunita. «¿Y si siempre va a llorar así porque su papá no sabe cómo amarlo?». La desesperación lo consumía más a cada minuto que pasaba. Los médicos habían sugerido buscar ayuda psicológica, pero Santiago sabía que el problema no era mental. Era algo más profundo, algo que él no entendía. El doctor Martínez se acercó nuevamente a Santiago con una expresión preocupada en el rostro. «Don Santiago, hemos hecho todos los estudios posibles. Su bebé está completamente sano físicamente». Las palabras del médico sonaron como una sentencia. «Entonces, ¿por qué no para de llorar, doctor?», preguntó Santiago con desesperación. «A veces los recién nacidos pasan por períodos de llanto intenso sin explicación médica», respondió el doctor, pero su voz no sonaba muy convencida.
¿Cuánto tiempo más puede seguir así?, insistió Santiago. No lo sabemos, don Santiago. Cada bebé es diferente. La incertidumbre era lo que más atormentaba a Santiago. No saber cuándo terminaría esa pesadilla. No saber si algún día su hijo sería feliz. Doctor, mi esposa siempre decía que los bebés necesitan sentir amor verdadero para estar en paz, murmuró Santiago. ¿Y si yo no sé cómo dárselo? El médico puso una mano en su hombro, pero no tenía respuestas. En ese momento, una voz femenina suave se escuchó desde la puerta. ¿Puedo pasar? Creo que puedo ayudar. Antonella Méndez había venido al hospital a visitar a su tío Joaquín, que se había fracturado la cadera en una caída. Llevaba en las manos una bolsita con tacos de canasta que había preparado en casa para él. Su ropa sencilla y su rebozo de colores contrastaban con la elegancia del lugar, pero ella caminaba con dignidad por los pasillos. Al pasar por el área de maternidad, el llanto desgarrador del bebé la detuvo en seco. Era un sonido que le atravesó el alma como una flecha. «¡Ay, Diosito santo!», murmuró mientras se persignaba. «Ese pobrecito está sufriendo mucho». No pudo seguir caminando. Algo en su interior le decía que tenía que hacer algo. Durante 20 minutos se quedó parada en el pasillo, escuchando ese llanto que no cesaba. ¿Por qué nadie puede calmarlo?, se preguntaba mientras las lágrimas se asomaban a sus ojos. Su instinto maternal, que había quedado dormido durante años, despertó con una fuerza arrolladora. Antonella sabía muy bien lo que era el dolor de perder un hijo. Hacía 8 años, había perdido a su pequeño Diego cuando tenía apenas 6 meses. Una neumonía se lo había llevado en 3 días, a pesar de todos los esfuerzos de los médicos del hospital público. Desde entonces, había trabajado como empleada doméstica en diferentes casas de Pachuca para sobrevivir. Nunca se había casado, nunca había tenido más hijos. El dolor había sido tan grande que había cerrado su corazón al amor. Mi Diego también lloraba así cuando estaba enfermo, pensó mientras escuchaba al bebé, como si supiera que algo terrible iba a pasar. Pero este llanto era diferente. No era de dolor físico, era de soledad, de necesidad. Era el llanto de un bebé que buscaba el amor de su madre y no la encontraba. «Este niñito necesita sentir el calor de una madre», susurró para sí misma. Y su mamá ya no está. La conexión que sintió Antonella con ese llanto era inexplicable. Era como si su propio hijo la estuviera llamando desde el cielo, pidiéndole que ayudara a otro pequeño que sufría. «Diego, ¿eres tú quien me está pidiendo que ayude?», murmuró mirando hacia arriba. Se quedó varios minutos más en el pasillo, luchando consigo misma. «¿Qué voy a hacer yo, una simple empleada doméstica, en un lugar así?», pero su corazón le decía que tenía que intentarlo. Si yo fuera la mamá de ese bebé, querría que alguien lo consolara. Sabía que era imprudente meterse en asuntos de gente rica, pero no podía irse y dejar que ese niño siguiera sufriendo. «Diosito, si es tu voluntad que yo ayude, dame fuerzas», oró en silencio. Finalmente, tomó valor y se dirigió hacia la habitación donde provenía el llanto. Al llegar a la puerta de la habitación, Antonella vio a través del cristal a un hombre elegante llorando junto a la cunita del bebé. Su dolor era tan evidente que a ella se le encogió el corazón. «Este señor también está sufriendo mucho», pensó. «Ha de ser el papá del niño». Pudo ver que el hombre trataba de cargar al bebé, pero sus manos temblaban tanto que parecía tener miedo de lastimarlo. «No sabe cómo consolarlo», se dijo Antonella. «Está tan desesperado como su hijo». Durante unos minutos más observó la escena, sintiendo cómo su instinto maternal se hacía más fuerte. «Yo sí sé cómo calmar a un bebé que llora», pensó con seguridad. «Lo hice con mi Diego muchas veces». No sabía si sería correcto interrumpir, pero tampoco podía quedarse ahí sin hacer nada. «Si me corren, pero tengo que intentarlo». Con el corazón latiendo fuerte, tocó suavemente la puerta. «¿Puedo pasar?», preguntó Antonella con voz suave pero firme. «Creo que puedo ayudar». Santiago levantó la vista, sorprendido de ver a una mujer desconocida en la puerta. Sus ojos hinchados de llorar se encontraron con los ojos compasivos de Antonella.
Señora, esta es una habitación privada, le dijo Santiago, pero sin agresividad. Lo sé, señor. Disculpe la molestia, respondió Antonella con respeto. Pero llevo 20 minutos escuchando llorar a su bebé, y mi corazón no me deja irme. Santiago la estudió por unos segundos. Había algo en la mirada de esa mujer que le transmitía paz. Yo perdí un hijo hace años, continuó Antonella, y sé reconocer el llanto de un bebé que necesita abrazos de madre. Las palabras de Antonella tocaron algo profundo en Santiago. ¿Usted cree que puede calmarlo?, preguntó con una mezcla de esperanza y desesperación. «Puedo intentarlo si usted me da permiso», respondió ella. «Ya intentamos todo, señora», dijo Santiago con la voz quebrada. «Los médicos, las enfermeras, yo mismo, nada funciona. Permítame cargarlo, señor. A veces los bebés solo necesitan sentir el amor de alguien que entiende su dolor». Santiago miró a Antonella durante unos segundos que parecieron eternos. En sus ojos cansados había una mezcla de desesperación y esperanza. «Está bien, señora», murmuró finalmente. «Ya no sé qué más hacer». Se hizo a un lado, permitiendo que Antonella se acercara a la cunita. Ella se lavó las manos cuidadosamente en el lavabo de la habitación mientras susurraba una pequeña oración. «Virgencita de Guadalupe, ayúdame a consolar a este angelito», murmuró en voz baja. Santiago observaba cada movimiento de esa mujer extraña que había aparecido como un ángel en su momento más desesperado. Había algo en su manera de moverse, tan serena y segura que le daba confianza. «¿Cómo se llama su bebé?», preguntó Antonella mientras se secaba las manos. «Aún no tiene nombre», respondió Santiago con tristeza. Su mamá quería esperar a conocerlo para decidir. Antonella asintió con comprensión. «Entonces le voy a decir Angelito por ahora», dijo con una sonrisa tierna. Antonella se inclinó sobre la cunita y extendió sus brazos hacia el bebé que lloraba desesperadamente. «Ven acá, Angelito», le dijo con voz suave y melodiosa. «Ya llegó alguien que te entiende». Sus manos, curtidas por años de trabajo doméstico, se acercaron al pequeño con una delicadeza infinita. En el momento exacto en que sus dedos tocaron la piel del bebé, algo mágico sucedió. El llanto comenzó a disminuir gradualmente, como si el niño reconociera esas manos que lo tocaban con tanto amor. «Tranquilo, mi niño», susurró Antonella mientras lo levantaba cuidadosamente. «Ya no estás solito». Santiago se quedó paralizado, observando cómo su hijo, que había llorado sin parar durante horas, comenzaba a calmarse. «No puede ser», murmuró incrédulo. «¿Cómo es posible?». Antonella acunó al bebé contra su pecho, meciéndolo suavemente. «Los bebés sienten el amor verdadero», le explicó a Santiago sin dejar de mirar al pequeño. Este angelito solo necesitaba sentir que alguien lo ama de verdad. En menos de 5 minutos, el milagro se completó. El bebé dejó de llorar completamente y se quedó dormido en los brazos de Antonella. Su respiración se volvió tranquila y profunda, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto buscaba. Santiago no podía creer lo que veía en sus ojos. «¿Cómo lo hizo?», preguntó con voz temblorosa. «¿Cómo logró calmarlo tan rápido?». Antonella sonrió con ternura mientras contemplaba el rostro sereno del bebé. «No fui yo, señor. Fue el amor», respondió simplemente. «Los niños sienten cuando alguien los ama sin condiciones, sin miedo». Santiago se acercó para observar a su hijo dormido. Era la primera vez en 2 días que veía esa expresión de paz en su rostro. «Parece un angelito», susurró emocionado, como si por fin hubiera encontrado lo que buscaba. Antonella asintió sin dejar de mecer suavemente al bebé. «Todos los bebés necesitan sentirse amados y protegidos», dijo. Este niñito estaba esperando a que alguien le dijera que todo va a estar bien. El silencio en la habitación era tan profundo que se podía escuchar la respiración tranquila del bebé dormido. Santiago se sentó en la silla junto a la cama, sin poder apartar la mirada de esa escena increíble. «Señora, usted acaba de hacer lo que ningún médico pudo hacer», le dijo con gratitud infinita. «No sé cómo agradecerle». Antonella siguió meciendo al bebé, pero levantó la vista hacia Santiago. «No me agradezca, señor.
Solo hice lo que cualquier mujer con corazón de madre habría hecho. En los ojos de Santiago había lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. «¿Usted mencionó que perdió un hijo?», preguntó con delicadeza. Antonella asintió tristemente. «Hace 8 años. Se llamaba Diego y tenía 6 meses». Santiago sintió una punzada en el corazón. «Lo siento mucho, señora. No puedo imaginar ese dolor». Antonella sonrió con melancolía. «Por eso entiendo a su angelito. Los dos sabemos lo que es extrañar a alguien que amamos». Las enfermeras comenzaron a asomarse por la puerta, incrédulas al escuchar el silencio que reinaba en la habitación. Doña Carmen, la enfermera jefe, entró sigilosamente y se quedó boquiabierta al ver al bebé dormido plácidamente en brazos de Antonella. «No puedo creerlo», susurró. 3 horas llorando sin parar, y ahora... Santiago se acercó a la enfermera. «Esta señora logró calmarlo en 5 minutos», le dijo con asombro. «Es un milagro». Doña Carmen observó la escena con admiración. «Algunas mujeres tienen un don especial con los niños», comentó. «Es como si hubieran nacido para ser madres». Antonella escuchó las palabras de la enfermera y sintió una mezcla de dolor y felicidad. «Yo nací para ser madre», pensó, «pero Diosito me quitó esa oportunidad». Sin embargo, en ese momento, sosteniendo a ese bebé ajeno, se sentía completa de nuevo. «Quizás este angelito llegó a mi vida por alguna razón», se dijo a sí misma. Pero en ese momento de paz perfecta, Antonella notó algo que le heló la sangre, una pequeña marca de nacimiento en el pecho del bebé, idéntica a la que tenía su difunto hijo Diego. Antonella sintió que el mundo se detenía mientras observaba esa pequeña marca en el pecho del bebé. Era exactamente igual a que su hijo Diego había tenido desde el nacimiento, una marca de nacimiento en forma de media luna. «No puede ser», pensó sintiendo que las piernas le temblaban. «Es solo una coincidencia», pero su corazón latía tan fuerte que temía despertar al bebé. Durante unos segundos cerró los ojos y respiró profundo, tratando de calmarse. «Diego, ¿eres tú quien me está enviando señales?», murmuró en silencio. Cuando volvió a mirar la marca de nacimiento, las lágrimas se asomaron a sus ojos. Era demasiado parecida para ser casualidad. «Mi niño tenía exactamente la misma marca», susurró casi sin voz. Santiago notó el cambio en la expresión de Antonella. «¿Está usted bien, señora?», preguntó preocupado. «Sí, sí», respondió ella tratando de recomponerse. «Solo que este bebé me recuerda mucho a mi Diego». Santiago se acercó más para observar a su hijo dormido en brazos de Antonella. «¿Su hijo se parecía a él?», preguntó con curiosidad. Antonella asintió, sin poder dejar de mirar la marca. «Tenía la misma marca de nacimiento», confesó. «En el mismo lugar, con la misma forma». Santiago siguió la mirada de Antonella y por primera vez notó la pequeña marca en el pecho de su bebé. «Nunca me había fijado en esa marca», admitió. «Los médicos no dijeron nada sobre ella». Antonella sonrió con tristeza. «Los doctores dijeron que mi Diego había nacido con esa marquita porque era especial», recordó, «que era la señal de que tenía un corazón muy grande». Santiago sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. «¿Usted cree en las señales, señora?», preguntó. «Mi esposa siempre decía que todo pasa por algo». Antonella asintió lentamente. «Yo creo que los ángeles nos mandan mensajes cuando más los necesitamos». La conversación fue interrumpida por la entrada del doctor Martínez, quien se quedó sorprendido al ver la escena de tranquilidad. «¿Pero qué pasó aquí?», preguntó asombrado. «El bebé está completamente calmado». Santiago se levantó para explicarle. «Doctor, esta señora logró calmarlo en unos minutos», dijo señalando a Antonella. «Es increíble». El médico se acercó para revisar al bebé sin despertarlo. «Sus signos vitales están perfectos», murmuró mientras escuchaba su corazón. «¿Cómo lo logró, señora?». Antonella sonrió humildemente. «Solo lo cargué con amor, doctor. A veces eso es lo único que necesitan». El doctor Martínez negó con la cabeza incrédulo. «En 20 años de carrera nunca había visto algo así», admitió. «Este bebé lloraba como si tuviera el corazón roto».
Antonella sintió otra punzada al escuchar esas palabras. Mi Diego también lloraba así antes de... Se detuvo sin poder terminar la frase. Santiago notó la tristeza que se apoderó del rostro de Antonella. Señora, si no es muy indiscreto, ¿qué le pasó a su hijo?, preguntó con delicadeza. Antonella suspiró profundamente antes de responder. Neumonía, dijo simplemente. En 3 días se me fue mi angelito. Santiago sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Lo siento tanto, murmuró. No puedo imaginar ese dolor. Antonella continuó meciendo suavemente al bebé mientras hablaba. Diego era mi único hijo. Su papá nos abandonó cuando supo que venía en camino. Santiago se sintió aún más conmovido por la historia de esa mujer. ¿Y usted ha estado sola desde entonces?, preguntó. Sí, señor. Trabajo como empleada doméstica para salir adelante, respondió Antonella sin amargura en su voz. Dios me ha dado fuerzas para seguir. Santiago admiró la fortaleza de esa mujer que había perdido tanto y aún podía dar amor a un bebé desconocido. El doctor Martínez terminó de revisar al bebé y se dirigió a Santiago. Don Santiago, no sé qué hizo esta señora, pero su hijo está completamente tranquilo, dijo. Sus niveles de estrés han bajado considerablemente. Santiago miró a Antonella con gratitud infinita. Doctor, ¿usted cree que mi hijo pueda quedarse así de tranquilo?, preguntó esperanzado. El médico se encogió de hombros. Eso depende de muchos factores, respondió, pero es evidente que esta señora tiene un don especial. Antonella se sintió incómoda con tanta atención. No es ningún don, doctor, dijo humildemente. Solo es amor de madre. En ese momento, Santiago tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos. Señora, yo no sé ni siquiera su nombre, dijo. Soy Antonella Méndez, señor, respondió ella, y usted es muy amable. Santiago respiró profundo antes de continuar. Antonella, tengo que hacerle una pregunta muy importante. ¿Usted aceptaría quedarse y cuidar de mi hijo? Creo que usted es la única persona que puede hacerlo feliz. Antonella se quedó completamente inmóvil al escuchar las palabras de Santiago. ¿Cuidar de su hijo?, repitió con voz temblorosa. Señor Santiago, yo no sé si... Se detuvo, sintiendo que el corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Nunca había imaginado que un momento como este pudiera llegar a su vida. Yo solo soy una empleada doméstica, murmuró, mirando al bebé dormido en sus brazos. No tengo estudios, no tengo dinero, no tengo nada que ofrecerle a un niño como este. Santiago se acercó un poco más, con los ojos brillando de esperanza por primera vez en días. Antonella, usted le dio a mi hijo algo que ningún médico, ninguna enfermera, ni siquiera yo pudimos darle, le dijo con voz emocionada. Le dio paz. El bebé siguió durmiendo plácidamente, como si supiera que estaba en las manos correctas. Usted tiene algo que vale más que todo el dinero del mundo, continuó Santiago. Tiene el don de amar sin condiciones. Las lágrimas se asomaron a los ojos de Antonella mientras procesaba esas palabras. Santiago notó las dificultades económicas de Antonella por su ropa sencilla y su manera humilde de hablar. Antonella, voy a ser honesto con usted, dijo, sentándose en la silla junto a la cama. Mi hijo necesita a alguien como usted, y yo creo que usted también necesita una oportunidad. Antonella lo miró con curiosidad y un poco de desconfianza. ¿Qué quiere decir, señor?, preguntó. Santiago respiró profundo antes de continuar. Quiero ofrecerle un trabajo como cuidadora de mi hijo, dijo claramente. Viviría en mi casa, tendría su propia habitación, un sueldo digno, y lo más importante, podría cuidar de este angelito que tanto la necesita. Antonella sintió que las piernas le temblaban. Señor Santiago, eso es muy generoso, pero... balbuceó. No hay peros, Antonella, la interrumpió Santiago gentilmente. Mi hijo solo encuentra paz en sus brazos. Eso me dice todo lo que necesito saber. La oferta sonaba demasiado buena para ser verdad, y Antonella tenía miedo de que fuera solo la emoción del momento. El doctor Martínez, que había estado escuchando la conversación, decidió intervenir. Don Santiago, entiendo su gratitud,
pero contratar a alguien para cuidar un recién nacido es una decisión muy importante, dijo con prudencia. Santiago asintió. Doctor, usted mismo vio lo que pasó aquí, respondió. Mi hijo lloraba sin parar durante horas y en 5 minutos en brazos de Antonella encontró la paz. El médico no podía negar la evidencia. Es cierto que lo que acaba de pasar es extraordinario, admitió. Pero, señor Santiago, usted debe pensarlo bien. Es una gran responsabilidad para ambos. Antonella escuchaba el intercambio en silencio, sin poder creer que estuvieran hablando de su futuro. Doctor, tengo experiencia cuidando niños, dijo finalmente. Trabajé en varias casas donde había bebés. Santiago sonrió al escuchar esas palabras. «Ve, doctor, Antonella tiene experiencia», dijo, «y lo más importante, tiene el corazón para hacerlo». El médico asintió lentamente, reconociendo que tenían un punto válido. Antonella miró al bebé dormido en sus brazos y sintió una conexión que no había sentido desde la muerte de su hijo Diego. «Señor Santiago», dijo con voz suave, «si yo aceptara su oferta, usted me permitiría cuidar de su hijo como si fuera mío». Santiago sintió que se le hizo un nudo en la garganta al escuchar esa pregunta. «Antonella, eso es exactamente lo que estoy pidiendo», respondió con emoción. «Mi hijo necesita una madre y usted necesita un hijo». Las palabras resonaron en el corazón de ambos como una verdad profunda. «Mi esposa siempre decía que los hijos llegan a las familias que los necesitan», continuó Santiago. «Quizás el destino la trajo a usted hasta nosotros». Antonella sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Usted de verdad cree que yo podría ser buena madre para su angelito?», preguntó con voz quebrada. «Antonella, usted ya demostró que es la mejor madre que este niño podría tener», respondió Santiago sin dudar. «Solo le pido que nos dé una oportunidad. Si te está gustando esta hermosa historia, dale like para apoyar el canal y sigue escuchando porque lo que viene te va a emocionar aún más». La decisión más importante de la vida de Antonella estaba frente a ella. «Señor Santiago», dijo finalmente, «yo acepto cuidar de su hijo». Santiago sintió que el alma le regresaba al cuerpo al escuchar esas palabras. «¿De verdad?», preguntó casi sin poder creerlo. «Sí, señor», respondió Antonella con voz firme. «Creo que Diosito me mandó hasta aquí por algo». Santiago se acercó y puso una mano en el hombro de Antonella. «Gracias, Antonella. No sabe lo que esto significa para mí», dijo con lágrimas en los ojos. «No me agradezca todavía, señor», respondió ella con una sonrisa. «Primero vamos a ver si soy tan buena como usted cree». El doctor Martínez sonrió al ver la escena. «Creo que este bebé va a tener la mejor cuidadora del mundo», comentó. «Y creo que ustedes dos van a formar un gran equipo». En ese momento, el bebé se movió ligeramente en brazos de Antonella y suspiró contento, como si hubiera escuchado toda la conversación y estuviera de acuerdo con la decisión. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esta decisión despertaría secretos del pasado que cambiarían sus vidas para siempre. Una semana después, Antonella se encontraba parada frente a la imponente mansión de Santiago en las lomas de Pachuca, con una pequeña maleta en la mano y el corazón lleno de nervios. La casa era más grande de lo que había imaginado. 3 pisos de cantera rosa, jardines perfectamente cuidados y una fuente en el centro del patio principal. «Dios mío», murmuró mientras observaba la elegancia del lugar. «¿Qué hago yo aquí?». Nunca había visto tanta opulencia junta y se sintió pequeña e insignificante frente a todo ese lujo. Santiago salió a recibirla con el bebé en brazos, quien había vuelto a llorar constantemente desde que salieron del hospital. «Antonella, qué bueno que ya llegó», dijo con alivio evidente en su voz. «Desde que llegamos a casa no ha parado de llorar». Al escuchar la voz de Antonella, el bebé inmediatamente giró la cabeza hacia ella y comenzó a calmarse. «Ay, mi angelito», le dijo Antonella extendiendo los brazos. «¿Me extrañaste?». Santiago le entregó al bebé y, como por arte de magia, el llanto cesó completamente. «Es increíble», susurró Santiago. «Es como si supiera que usted es su mamá». Al entrar en la mansión,
Antonella se sintió abrumada por la magnificencia del lugar. Los pisos de mármol brillaban como espejos, los techos eran altísimos con candelabros de cristal y las paredes estaban decoradas con cuadros que parecían obras de arte. «Señor Santiago, esto es muy elegante», dijo con timidez. «No sé si yo encajo en un lugar así». Santiago notó su incomodidad inmediatamente. «Antonella, esta es su casa ahora», le dijo con calidez. «Quiero que se sienta cómoda aquí». La llevó por un recorrido por la planta baja, la sala principal, el comedor formal, la cocina moderna y la biblioteca. Todo era impecable y perfectamente ordenado, pero también se sentía frío y vacío. «¿Dónde están los juguetes del bebé?», preguntó Antonella. Santiago se detuvo. «La verdad no he comprado nada todavía», admitió. «No he sabido qué necesita». Antonella sonrió con ternura. «Un bebé necesita colores, música, cosas suaves para tocar», explicó. «Este lugar está muy bonito, pero muy silencioso para un niño». Santiago llevó a Antonella al segundo piso para mostrarle su habitación. Era una suite completa con baño privado, vestidor y una vista espectacular al jardín. «Esta es su recámara», dijo Santiago. «Espero que le guste». Antonella se quedó boquiabierta. La habitación era más grande que toda la casita donde había vivido durante años. «Señor Santiago, esto está muy lujoso para mí», dijo, sin poder disimular su asombro. «Es perfecta para usted, Antonella», respondió Santiago. «Además está justo al lado de la habitación del bebé para que pueda escucharlo si necesita algo durante la noche». Antonella se asomó a la ventana y vio los jardines extensos, con flores de todos los colores y árboles frutales. «¿Puedo salir al jardín cuando quiera?», preguntó con timidez. Santiago se rió suavemente. «Antonella, usted puede ir a donde quiera. Esta es su casa». Pero ella seguía sintiendo que todo era demasiado bueno para ser verdad. «¿Y si no soy buena cuidando al bebé?», preguntó con preocupación. La primera noche en la mansión fue reveladora para ambos. Antonella preparó la cena con ingredientes que encontró en la cocina: mole poblano con pollo, arroz rojo y frijoles de la olla. El aroma llenó toda la casa de una manera que hacía años no sucedía. Santiago bajó atraído por el olor y se encontró con una escena que lo conmovió profundamente. Antonella tenía al bebé en brazos mientras cocinaba, cantándole una canción de cuna. «Duérmete, mi niño, que tengo que hacer, lavar los pañales, sentarme a coser», cantaba con voz melodiosa. El bebé la escuchaba fascinado, moviendo sus manitas al ritmo de la canción. «Antonella, hace años que esta cocina no se usaba así», dijo Santiago desde la entrada. «¿Le gusta cocinar?», preguntó ella, un poco preocupada de haber hecho algo mal. «Me encanta», respondió Santiago. «Mi esposa también cocinaba canciones para el bebé». Antonella sonrió. «Los niños aman la música, los ayuda a sentirse seguros». Durante la cena, Santiago notó cómo había cambiado el ambiente de su casa en apenas unas horas. Las voces y la risa habían regresado a los pasillos silenciosos. Antonella le contó historias divertidas de las casas donde había trabajado y él compartió anécdotas de su infancia en Pachuca. «¿Sabe qué es lo que más me gusta de usted, Antonella?», le preguntó Santiago mientras terminaban de cenar. «¿Qué, señor?», respondió ella con curiosidad. «Que hace que esta casa se sienta como un hogar de verdad», dijo Santiago con sinceridad. «Desde que murió mi esposa, todo aquí se sentía vacío y triste». Antonella se sintió emocionada por esas palabras. «Los hogares se hacen con amor, señor Santiago», dijo simplemente. «No con cosas bonitas». Santiago asintió, entendiendo que esa mujer humilde le estaba enseñando algo muy valioso. «¿Usted cree que podemos ser una buena familia para el bebé?», preguntó. «Creo que ya lo somos, señor», respondió Antonella con una sonrisa. «Solo necesitamos tiempo para conocernos mejor». Pero esa misma noche, mientras Antonella dormía, escuchó un llanto que no era del bebé. Era la voz quebrada de Santiago llorando en su habitación. Antonella se levantó silenciosamente de su cama al escuchar el llanto de Santiago desde la habitación contigua. Eran las 3 de la madrugada, y esos sollozos desgarradores la atravesaron el alma como cuchillas.
«Ay, Diosito santo», murmuró mientras se ponía la bata. «Este hombre está sufriendo tanto como su bebé». Se quedó unos minutos parada frente a la puerta de Santiago, sin saber si debía tocar o regresar a su cuarto. Los llantos continuaban, acompañados de palabras entrecortadas. «Esperanza, mi amor, no sé cómo hacer esto solo. Nuestro hijo necesita a su mamá». Antonella sintió que se le encogía el corazón al escuchar esas palabras tan llenas de dolor. «Este pobre hombre está tan roto como yo estaba cuando perdí a mi Diego», pensó. Finalmente, decidió tocar suavemente la puerta. «Señor Santiago, ¿está usted bien?», preguntó con voz suave. El llanto se detuvo abruptamente, seguido por un silencio incómodo. «Estoy bien, Antonella», respondió Santiago con voz ronca, tratando de sonar normal. «No se preocupe por mí». Pero Antonella sabía reconocer el dolor cuando lo escuchaba. «¿Puedo pasar, señor?», insistió gentilmente. A veces hablar ayuda a desahogar el corazón. Santiago abrió la puerta después de unos minutos, con los ojos rojos y la cara marcada por las lágrimas. «Disculpe que la haya despertado», dijo avergonzado. «No era mi intención molestarla». Antonella lo miró con compasión infinita. «Señor Santiago, usted no me molesta», le dijo con ternura. «Al contrario, me preocupa verlo sufrir así». Santiago se apartó para dejarla entrar a su habitación, que era elegante, pero se sentía fría y solitaria. En la mesa de noche había una foto de su esposa, Esperanza, una mujer hermosa de sonrisa radiante. «Ella era enfermera», murmuró Santiago, siguiendo la mirada de Antonella. «Sabía cómo cuidar a los niños, cómo ser madre. Yo no sé nada de eso». Antonella se acercó a la foto y la observó con respeto. «Era muy bonita», comentó sinceramente, «y se ve que tenía un corazón grande». Santiago asintió, con nuevas lágrimas asomándose a sus ojos. «Era perfecta para ser mamá», susurró. «Y ahora nuestro hijo va a crecer sin conocerla». Antonella sintió una conexión profunda con ese dolor, porque ella también había perdido la oportunidad de ver crecer a su hijo. «Señor Santiago, siéntese conmigo», le dijo, señalando la orilla de la cama. «Necesita desahogarse». Durante la siguiente hora, Santiago le abrió su corazón a Antonella como nunca había hecho con nadie. Le contó sobre los últimos días de su esposa, sobre cómo habían planeado juntos la llegada del bebé, sobre todos los sueños que tenían como familia. «Compramos la cuna juntos», le contó entre sollozos. Ella eligió cada detalle del cuarto del bebé. Decía que quería que fuera el lugar más bonito del mundo para nuestro hijo. Antonella escuchaba en silencio, de vez en cuando poniendo una mano consoladora en el hombro de Santiago. «Esperanza tenía nombres elegidos para niño y niña», continuó Santiago. «Si era niño, se llamaría Mateo, como mi abuelo. Si era niña, se llamaría Esperanza, como ella». Las palabras salían de él como agua de una presa que se rompe. «Y ahora tengo a mi hijo en brazos y no sé ni cómo ponerle nombre. Me siento traicionando su memoria si elijo algo que ella no escogió». Antonella comprendió entonces la profundidad del conflicto interno de Santiago. No solo había perdido a su esposa, sino que se sentía incapaz de honrar sus deseos. «¿Usted cree que su esposa querría que usted siguiera sufriendo así?», preguntó Antonella suavemente. «¿O querría que fuera feliz con su hijo?». Santiago levantó la vista hacia Antonella, como si esa pregunta le hubiera abierto una nueva perspectiva. «Esperanza siempre decía que lo más importante era ser felices», murmuró. «Que la vida era muy corta para desperdiciarla en tristezas». Antonella asintió sabiamente. «Entonces ella querría que usted fuera el mejor papá que pudiera ser», le dijo. «Y querría que su hijo creciera rodeado de amor, no de dolor». Santiago se quedó pensativo por unos momentos. «Antonella, ¿puedo preguntarle algo personal?», dijo finalmente. «Claro, señor», respondió ella. «¿Cómo logró usted seguir adelante después de perder a su hijo?», preguntó Santiago con curiosidad genuina. Antonella suspiró profundamente antes de responder. «Los primeros años fueron los más difíciles de mi vida», admitió. «Quería morirme del dolor.
Pero un día me di cuenta de que mi Diego no querría verme sufrir para siempre. Santiago la escuchaba con atención total. ¿Y qué hizo entonces?, preguntó. Decidí vivir por él, respondió Antonella. Cada día trato de hacer algo bueno para honrar su memoria. Y ahora creo que cuidar de su angelito es mi manera de seguir siendo mamá. Las palabras de Antonella tocaron algo profundo en el corazón de Santiago. Antonella, dijo Santiago después de un largo silencio, usted tiene una sabiduría que yo necesito aprender. Ella sonrió con humildad. No es sabiduría, señor Santiago. Es solo amor. El amor nos enseña a seguir adelante. Santiago se levantó y caminó hacia la ventana, observando el jardín iluminado por la luna. ¿Usted cree que Esperanza y su hijo Diego se conocieron en el cielo?, preguntó con una sonrisa triste. Antonella se acercó a él. Estoy segura de que sí, respondió con convicción. Y estoy segura de que los dos están felices de que nosotros nos hayamos encontrado para cuidar de ese bebé. Santiago se volteó hacia ella con gratitud infinita en los ojos. Gracias, Antonella, le dijo, por escucharme, por entenderme, por no juzgar mi dolor. Ella puso una mano maternal en su brazo. Señor Santiago, usted no está solo en esto, le dijo firmemente. Ahora somos un equipo. Usted, yo y ese angelito que duerme en el cuarto de al lado. Santiago sintió que por primera vez en semanas una sensación de esperanza comenzaba a nacer en su pecho. ¿De verdad cree que podemos ser una buena familia?, preguntó. Ya lo somos, respondió Antonella con una sonrisa. Solo necesitamos darnos tiempo para crecer juntos. Al día siguiente, Santiago tomó una decisión que sorprendería a Antonella. Le pidió que eligiera el nombre del bebé. ¿Que yo elija el nombre del bebé?, preguntó Antonella incrédula, mientras preparaba el desayuno en la cocina. Santiago estaba sentado en la mesa con su hijo en brazos, observando cómo ella se movía con naturalidad por la cocina, que ahora se había convertido en el corazón de la casa. Sí, Antonella, confirmó Santiago con una sonrisa. Usted es quien más tiempo pasa con él, quien mejor lo conoce, quien lo calma cuando llora. Antonella se detuvo y se volteó hacia él, con las manos llenas de masa para las tortillas. Pero, señor Santiago, ese es su hijo. Usted debería elegir su nombre, protestó. Santiago negó con la cabeza. Mi esposa siempre decía que los nombres deben elegirlos quienes van a amar a ese niño toda la vida, explicó. Y usted, Antonella, va a amar a este bebé como si fuera suyo. Las palabras de Santiago la emocionaron tanto que tuvo que limpiarse las lágrimas con el mandil. ¿De verdad confía en mí para algo tan importante?, preguntó con voz quebrada. Confío en usted más que en cualquier persona en el mundo, respondió Santiago sin dudar. Usted le ha dado paz a mi hijo desde el primer día. Antonella miró al bebé, que la observaba con sus ojitos curiosos, y sintió que el corazón se le llenaba de amor. Mateo, dijo finalmente, como su abuelo, como su esposa había elegido. Santiago sonrió con ternura. Mateo, repitió, probando el nombre. Me gusta. Mateo Díaz. Los meses siguientes fueron de transformación total para los tres. Antonella había convertido la casa en un verdadero hogar, lleno de risas, música y el aroma constante de comida casera. Había decorado la habitación de Mateo con colores alegres, móviles de animalitos mexicanos, y había pintado un hermoso mural de la Virgen de Guadalupe en una de las paredes. Los niños necesitan color y alegría, le había explicado a Santiago cuando él la encontró pintando. Santiago, por su parte, había comenzado a cambiar su rutina de trabajo para pasar más tiempo en casa. Salía más temprano de las oficinas, trabajaba desde casa cuando podía y había descubierto el placer de bañar a su hijo y darle el biberón. Nunca pensé que ser papá fuera tan satisfactorio, le confesó a Antonella una tarde mientras veían a Mateo jugar en su tapete. Es que usted está aprendiendo a disfrutarlo, respondió ella. Antes solo sentía la responsabilidad, pero ahora siente el amor. Santiago asintió, admirando cómo esa mujer sabia había logrado sanar no solo a su hijo, sino también a él. Antonella, ¿puedo decirle algo?, preguntó Santiago. Claro, señor, respondió ella.
Usted me ha enseñado más sobre ser padre en estos meses que todos los libros del mundo. El primer cumpleaños de Mateo fue una celebración inolvidable. Antonella había insistido en hacer una fiesta tradicional mexicana, con mariachis, piñata y un pastel de 3 leches que había aprendido a hacer de su abuela. Santiago inicialmente había querido algo más elegante, pero se dejó convencer por el entusiasmo de Antonella. Los niños necesitan tradiciones, señor Santiago, le había explicado mientras decoraba el jardín con papel picado de colores. Necesitan raíces, historia, cultura. La fiesta resultó ser perfecta. Santiago invitó a algunos empleados cercanos con sus familias y Antonella invitó a su tío Joaquín y algunas vecinas del barrio donde había vivido. «Esta mezcla es hermosa», comentó el tío de Antonella, observando cómo se relacionaban personas de diferentes clases sociales unidas por el cariño a Mateo. Santiago se acercó a Antonella durante la fiesta. «Gracias por enseñarme que las mejores celebraciones son las que vienen del corazón», le dijo. Antonella sonrió, viendo a Mateo gatear feliz entre todos los invitados. «Mire a su hijo, señor Santiago», dijo señalando al bebé. «¿Ve cómo sonríe? Así es como se ve un niño que se siente amado». Santiago observó a su hijo y sintió una felicidad que no había experimentado desde antes de la muerte de su esposa. Cuando Mateo cumplió 18 meses y comenzó a caminar, sucedió algo que cambió la dinámica entre Santiago y Antonella para siempre. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Mateo se acercó tambaleándose a Santiago y claramente dijo: «Papá». Santiago se emocionó tanto que gritó de alegría. «Dijo papá. Antonella, ven», dijo papá. Pero cuando Antonella se acercó corriendo, Mateo se dirigió hacia ella con los brazos extendidos y dijo: «Mamá». El silencio que siguió fue cargado de emoción. Santiago miró a Antonella, quien tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Yo no le enseñé a decir eso», susurró Antonella. «Él solo». Santiago se acercó y puso una mano en el hombro de Antonella. «Él sabe quién es su mamá», dijo con voz emocionada. «Y tiene razón». En ese momento, los 3 se convirtieron oficialmente en una familia, no solo de hecho, sino de corazón. Mateo siguió repitiendo papá y mamá durante toda la tarde, y cada vez que lo hacía, Santiago y Antonella se intercambiaban miradas llenas de significado. «¿Usted se siente cómoda con que me llame mamá?», preguntó Antonella esa noche. «Antonella», respondió Santiago, «usted ha sido su mamá desde el primer día que lo cargó en el hospital». Los cambios en Santiago fueron evidentes para todos los que lo conocían. Sus empleados comentaban que llegaba al trabajo silbando, que hablaba constantemente de su hijo y de Antonella, que había perdido esa expresión de tristeza que había cargado durante meses. «Don Santiago está como nuevo», le comentó su secretaria a una colega. «Es como si hubiera resucitado». Y en cierta forma, así era. Santiago había redescubierto la alegría de vivir, el placer de tener una familia, la satisfacción de llegar a casa y encontrar risas y calor humano. «Antonella», le dijo una noche después de cenar, «quiero que sepa que usted no solo salvó a mi hijo, me salvó a mí también». Ella sonrió con esa humildad que la caracterizaba. «Señor Santiago, nosotros nos salvamos mutuamente», respondió. «Usted me dio la oportunidad de volver a ser madre, y yo le ayudé a ser el padre que siempre quiso ser». Santiago asintió, comprendiendo que lo que habían construido juntos era mucho más que una relación laboral. «¿Usted es feliz aquí, Antonella?», preguntó. «Más feliz de lo que nunca pensé que volvería a ser», respondió ella sinceramente. «Esta casa, este niño, esta vida, es todo lo que siempre soñé». Pero una tarde, mientras jugaban en el jardín, Mateo corrió hacia Santiago gritando una palabra que los dejó helados: «¡Abuelo! ¡Abuelo!», señalando hacia un hombre mayor que los observaba desde la reja. Santiago y Antonella se miraron confundidos al escuchar a Mateo gritar: «¡Abuelo!», mientras señalaba hacia la reja del jardín. Un hombre mayor, de cabello canoso y vestimenta humilde, los observaba desde afuera con lágrimas en los ojos. «¿Quién es ese señor?», preguntó Santiago poniéndose de pie protectoramente.
Antonella se acercó más a Mateo, quien seguía señalando al desconocido con emoción. «No lo conozco», respondió Antonella, pero algo en su interior le decía que esa aparición no era casualidad. El hombre mayor se acercó lentamente a la reja y con voz temblorosa gritó: «¡Antonella! ¡Mija! ¡Eres tú!». Los ojos de Antonella se llenaron de sorpresa y emoción al reconocer esa voz. «¿Papá?», murmuró incrédula. «¿Papá, eres tú?». Santiago observaba la escena sin entender qué estaba pasando. El hombre que estaba en la reja era el padre de Antonella, quien la había abandonado cuando ella tenía 15 años y nunca más había sabido de él. «Mija, he estado buscándote durante años», gritó el anciano desde la reja. «Supe que trabajabas por esta zona y he venido todos los días a caminar por aquí, esperando encontrarte». Antonella corrió hacia la reja con Mateo en brazos, mientras Santiago lo siguió, tratando de comprender la situación. «¿Cómo me encontraste, papá?», preguntó Antonella con voz quebrada. «¿Y por qué ahora, después de tantos años?». El reencuentro con su padre despertó en Antonella emociones que había guardado durante décadas. «Papá, tú me abandonaste cuando más te necesitaba», le dijo con dolor, pero sin rencor en la voz. «Cuando murió mamá, te fuiste y me dejaste sola en el mundo». El anciano, que se presentó como Evaristo Méndez, bajó la cabeza avergonzado. «Lo sé, mija, fue el peor error de mi vida», admitió. «Estaba tan dolido por la muerte de tu mamá que no pude cuidarte como debía». Santiago observaba la conversación sin saber si debía intervenir o dejar que Antonella manejara la situación. «Estos últimos años me he arrepentido todos los días», continuó Evaristo. «Busqué ayuda, dejé de beber y he estado tratando de encontrarte para pedirte perdón». Antonella sintió que viejas heridas se abrían, pero también que una parte de su corazón, que había estado cerrada, comenzaba a sanear. «Papá, pasé hambre, trabajé desde niña, perdí a mi hijo solo porque tú no estuviste ahí», le dijo con lágrimas en los ojos. «Pero también aprendí a ser fuerte, a valorar la familia, a no abandonar nunca a quien amo». Santiago se acercó y puso una mano protectora en el hombro de Antonella. «Señor», le dijo a Evaristo, «Antonella es una mujer extraordinaria. Si usted quiere ser parte de su vida, tiene que demostrar que se lo merece». El anciano asintió humildemente. «Solo quiero una oportunidad de conocer a mi nieto y de recuperar a mi hija». La aparición del abuelo de Antonella cambió la dinámica familiar de maneras inesperadas. Santiago, después de hablar largamente con Antonella, decidió darle una oportunidad al anciano. «Si usted lo perdona, yo también», le dijo. «Pero esta familia se basa en el amor y el respeto». Evaristo comenzó a visitar la casa regularmente y poco a poco fue ganándose el cariño de Mateo y el respeto de Santiago. «Es increíble ver cómo Mateo se conecta con él», comentó Santiago una tarde. «Es como si supiera que es su abuelo». Antonella observaba estas interacciones con sentimientos encontrados. «Ver a mi papá con Mateo me recuerda cómo pudo haber sido mi infancia», le confesó a Santiago. «Pero también me da paz saber que Mateo va a tener un abuelo que lo ame». Santiago notó que la presencia de Evaristo había completado algo en Antonella que él no sabía que le faltaba. «Usted está más feliz desde que su papá regresó», le dijo una noche. «A pesar de todo el dolor del pasado, tener familia completa la tranquiliza». Antonella asintió. «Los niños necesitan abuelos», dijo, «y yo necesitaba cerrar esa herida de mi corazón». La familia había crecido de 3 a 4 miembros, y todos parecían encontrar su lugar en esta nueva dinámica. 6 meses después de la aparición de Evaristo, en una tarde dorada de otoño, Santiago tomó la decisión más importante de su vida. Había preparado todo cuidadosamente. Le pidió a Evaristo que se llevara a Mateo a dar una vuelta por el jardín, mientras él hablaba a solas con Antonella. «Antonella», le dijo Santiago, tomando sus manos entre las suyas, «necesito decirle algo muy importante». Ella lo miró con curiosidad y un poco de nerviosismo. «¿Pasa algo malo, señor Santiago?», preguntó. Santiago sonrió con ternura. «Al contrario, Antonella,
pasa algo muy bueno. La llevó hasta la fuente del jardín, donde había preparado un ramo de rosas blancas y una pequeña caja de terciopelo. Durante estos 2 años, usted ha transformado mi vida y la vida de mi hijo de maneras que nunca imaginé posibles, comenzó Santiago. Ha llenado esta casa de amor, de risa, de paz. Ha sido la madre que Mateo necesitaba y la compañera que yo no sabía que estaba buscando. Antonella sintió que el corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. Señor Santiago, yo... comenzó a decir, pero él la detuvo suavemente. Déjeme terminar, por favor, le pidió. Antonella Méndez, yo me he enamorado de usted. No solo de la madre increíble que es para Mateo, sino de la mujer valiente, generosa y amorosa que es usted. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Antonella mientras Santiago continuaba. Antonella, continuó Santiago arrodillándose frente a ella con la caja en las manos, ¿me haría el honor de casarse conmigo? Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante que brillaba como las estrellas. No quiero que sea mi empleada por más tiempo. Quiero que sea mi esposa, la madre oficial de Mateo, mi compañera de vida. Antonella se llevó las manos a la boca sin poder creer lo que estaba escuchando. Señor Santiago, yo no sé qué decir, susurró entre sollozos. Diga que sí, le pidió Santiago con voz emocionada. Diga que quiere formar una familia real conmigo y con Mateo. Antonella miró hacia donde estaba su padre jugando con Mateo, los dos riéndose bajo los rayos del sol. Pero señor Santiago, yo soy una mujer humilde, dijo con inseguridad. Usted merece a alguien de su clase social, alguien educada, alguien... Santiago se puso de pie y la tomó de las manos. Antonella, usted me ha dado más felicidad en 2 años que todo el dinero del mundo en toda mi vida, le dijo firmemente. Usted es exactamente lo que yo necesito, lo que Mateo necesita, lo que esta familia necesita. Antonella cerró los ojos, respiró profundo y cuando los abrió estaban llenos de alegría. Sí, Santiago, dijo finalmente, usando su nombre por primera vez. Sí quiero casarme contigo. En ese momento Mateo corrió hacia ellos gritando, «¡Mamá! ¡Papá!», como si supiera que algo especial había pasado entre las 2 personas que más amaba. El día de la boda llegó 6 meses después, en una ceremonia íntima y hermosa en el jardín de la casa que ya se había convertido en el hogar de todos. Antonella había insistido en que fuera una celebración sencilla, con las tradiciones mexicanas que tanto amaba. «Quiero que sea auténtico», le había dicho a Santiago mientras planeaban la boda. «Quiero que represente quiénes somos realmente». Santiago había respetado todos sus deseos y el resultado había sido perfecto. La ceremonia se realizó bajo un arco de flores de cempasúchil y rosas blancas, con un mariachi tocando suavemente de fondo. Antonella llevaba un vestido blanco sencillo pero elegante, con un rebozo bordado que había sido de su madre. Santiago vestía un traje tradicional de charro, honrando las raíces mexicanas de su nueva familia. Mateo, con 2 años y medio, fungió como el portador de los anillos, caminando solemnemente entre los invitados con una sonrisa que derretía corazones. Evaristo, convertido ya en el abuelo oficial de Mateo, lloraba de emoción al ver a su hija casarse con el hombre que la amaba verdaderamente. Los invitados eran pocos pero significativos. Empleados cercanos de Santiago, vecinos del barrio donde había vivido Antonella, el doctor Martínez y las enfermeras del hospital donde se conocieron, y el tío Joaquín, quien había sido testigo del crecimiento de esta familia tan especial. Durante la ceremonia, Santiago y Antonella intercambiaron votos que escribieron ellos mismos, palabras que salían directamente del corazón. «Antonella», dijo Santiago con voz emocionada, «tú llegaste a mi vida en el momento más oscuro, cuando pensé que nunca volvería a ser feliz. No solo salvaste a mi hijo, me salvaste a mí. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, honrar tu sabiduría, valorar tu humildad y crear contigo una familia llena de amor y tradiciones». Antonella, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, respondió, «Santiago, tú me diste la oportunidad de volver a ser madre cuando pensé que nunca más tendría esa bendición.
Me diste un hogar, una familia y un amor que nunca imaginé posible. Prometo cuidar de ti y de Mateo como mi más grande tesoro, llenar nuestra casa de alegría y enseñar a nuestros hijos los valores que nos unieron. El padre que ofició la ceremonia, conmovido por la sinceridad de sus palabras, declaró: «Por el poder que me ha conferido Dios y la ley, los declaro marido y mujer». Cuando Santiago besó a Antonella, Mateo corrió hacia ellos gritando: «Papá y mamá se casaron», causando risas y lágrimas de emoción entre todos los presentes. El mariachi comenzó a tocar Las Mañanitas, mientras los invitados los rodeaban con abrazos y felicitaciones. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, con comida tradicional preparada por Antonella y sus vecinas, bailes folclóricos y la piñata que Mateo rompió con ayuda de su abuelo Evaristo. Santiago, quien nunca había experimentado una celebración tan auténtica y llena de calor humano, se sintió más feliz que nunca. «Esta es la boda perfecta», le susurró a Antonella mientras bailaban su primera pieza como esposos al son de Amor Eterno de Juan Gabriel. «Es perfecta porque refleja quiénes somos», respondió Antonella, recostando su cabeza en el hombro de su esposo. «Una familia que se formó con amor, no con conveniencias». Durante el baile, Santiago notó cómo todos los invitados, sin importar su clase social o procedencia, se habían integrado en una sola celebración de amor. «Usted tenía razón desde el principio», le dijo a Antonella. «Las mejores fiestas son las que vienen del corazón». Mateo bailaba entre las parejas, siendo consentido por todos, especialmente por su abuelo Evaristo, quien no podía creer la suerte de haber recuperado no solo a su hija, sino de haber ganado un nieto tan maravilloso. «Mi nieto es un príncipe», le decía a todo el que quisiera escucharlo, «y mi hija se casó con un rey de verdad». Los años que siguieron fueron de felicidad plena y crecimiento constante. Santiago y Antonella se complementaron perfectamente en la crianza de Mateo, quien creció siendo un niño equilibrado, amoroso y orgulloso de sus raíces. «Mami, ¿por qué algunos niños no tienen abuelo?», preguntó Mateo un día durante la comida. «Porque no todos tienen la suerte que tienes tú, mi amor», respondió Antonella, mirando con cariño a Evaristo, quien se había convertido en el abuelo más dedicado del mundo. Santiago había aprendido a valorar las tradiciones mexicanas, tanto como Antonella había aprendido a moverse en el mundo empresarial cuando era necesario. «Somos una familia bicultural», bromeaba Santiago cuando asistían a eventos sociales donde Antonella brillaba con su sabiduría natural y su carisma. A los 4 años de casados, cuando Mateo tenía 6 años, llegó la noticia que completó su felicidad. Antonella estaba embarazada. «¿De verdad vamos a tener un hermanito?», preguntó Mateo emocionado. «O hermanita», corrigió Antonella con una sonrisa. «¿Y cómo le vamos a poner?», preguntó Santiago, recordando aquella primera vez cuando le pidió a Antonella que eligiera el nombre de Mateo. «Esta vez lo elegimos juntos», respondió Antonella, «como todo en esta familia». Cuando nació su hija Esperanza, en honor a la primera esposa de Santiago, la familia se sintió completa de la manera más hermosa posible. En el 10º aniversario de su primer encuentro en el hospital, Santiago, Antonella, Mateo, ya de 12 años, la pequeña Esperanza, de 6 años, y el abuelo Evaristo, visitaron el Hospital General de Pachuca para agradecer al doctor Martínez y a las enfermeras que fueron testigos del milagro que cambió sus vidas. «Doctor, mire en lo que se convirtió aquel bebé que no paraba de llorar», dijo Santiago orgulloso, señalando a Mateo, quien ahora era un adolescente alto, inteligente y lleno de vida. «Y mire la familia hermosa que formaron», respondió el doctor Martínez con emoción. «Es una de las historias más bonitas que he visto en mi carrera». Doña Carmen, la enfermera jefe, ahora jubilada, los abrazó a todos con lágrimas en los ojos. «Yo sabía que esa mujer tenía algo especial», dijo refiriéndose a Antonella. «Desde el primer día que la vi cargar a ese bebé, supe que era una madre de verdad». Antonella tomó las manos de la enfermera. «Gracias por permitirme entrar a esa habitación», le dijo. «Sin ustedes esta historia nunca habría sido posible». Santiago añadió:
A veces pienso qué habría pasado si Antonella no hubiera estado visitando a su tío ese día, si no hubiera escuchado el llanto de Mateo, si no hubiera tenido el valor de tocar la puerta. Antonella sonrió, mirando a su familia completa. Creo que el destino siempre encuentra la manera de unir a las personas que necesitan estar juntas.